Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos. Romanos 8, versículo 18. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. Es una promesa. Escuche bien. Una promesa que el Señor nos está dando. Es una promesa para todos los que estamos en este lugar, para todos los que hemos estado esperando respuesta de parte del Señor. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, inspirado por el Espíritu Santo, les dice que él estaba seguro, estaba convencido que las aflicciones que tanto él como ellos estaban viviendo, estaban atravesando, eran aflicciones temporales, pasajeras, que en cualquier momento finalizarían, terminarían, y que con nada se podrían comparar con la gloria que ellos estaban a punto de experimentar. Amén. Pero es importante que nosotros nos detengamos a meditar un poco acerca de lo que es una aflicción. Sí. La aflicción es el abatimiento que se produce en el alma del ser humano como resultado de una adversidad. Algo que muchas veces no nos imaginábamos, no nos esperábamos. Algo contrario, y suele producir tristeza, desánimo, desaliento. En algunos puede producir hasta desesperanza. Se puede llegar a creer que de esa dificultad, que de ese problema, que de esa enfermedad, que de esa crisis no se va a poder salir, que no va a haber solución, que las cosas no van a cambiar. Y el enemigo trabaja arduamente para que el creyente crea lo que en estos acontecimientos le suele venir a la mente, al corazón. Pues tengo por cierto, escúchame bien, estoy convencido que las aflicciones está en plural, ni siquiera está en singular. Estamos acá. Dice las aflicciones del tiempo actual. No está hablando de un tiempo futuro, del tiempo actual, el tiempo presente. Así que usted no puede pensar
que no es para usted esta palabra. Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo que has estado viviendo, por donde has estado pasando, lo que has estado atravesando. Dios lo sabe. A veces pensamos que Dios está en desconocimiento, que Dios no está observando lo que nos está sucediendo, lo que está pasando. Pero no, Dios nos está observando. Dios observa cuál es nuestra postura frente a lo que estamos viviendo, cómo lo encaramos, cuál es nuestra actitud, de qué manera lo enfrentamos. Entonces las aflicciones, escúcheme bien, usted tiene que estar convencido de que son pasajeras. Las aflicciones son pasajeras. Algunas suelen durar un poquito más que otras, pero de que van a pasar, van a pasar. Sí, algunas suelen tardarse en pasar un poquito más, pero eso es lo que la Biblia nos dice, es lo que nos promete. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la que, con la gloria venidera. Te voy a hablar en esta noche de dos ejemplos de hombres que vivieron aflicciones, y quizás aflicciones no como las que tú y yo estamos viviendo, que vivieron aflicciones desde el momento en que Dios decidió hacer algo con ellos. Porque este es el punto. Aquí es donde el Señor nos quiere llevar. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia. Pablo no le estaba escribiendo a los gentiles, ellos eran pueblos gentiles, pero ya eran pueblos que se habían convertido al Señor. No le estaba escribiendo a gente inconversa, para hacerme entender mejor, porque ustedes saben que los teólogos están ahí, y aquí tenemos gente que trabaja con teólogos, sí, que consultan lo que el pastor Gustavo enseña. Así que te puedes imaginar, tener mucho cuidado. El primer ejemplo del que te quiero hablar es de José. José tuvo sueños, escucha bien. José no decidió soñar. Dios le dio los sueños a José. Hay cosas que tú y yo no hemos decidido, fue Dios quien las decidió. Y por causa de lo que Dios decidió para nuestras vidas, téngalo por seguro que va a venir la aflicción. La aflicción no se hará esperar. Dios le dice a José a través de los sueños lo que iba a hacer con él. José pensó que lo que estaría sucediendo próximamente después de haber soñado era lo que Dios en los sueños le había mostrado. Pero no fue así.
así no pasó. Muchos de los que están en este lugar han recibido de parte de Dios promesas, profecías acerca de lo que Dios tiene para su vida, de lo que Dios quiere hacer con ellos. Y una vez escucharon lo que Dios tenía para con ellos, se gozaron, se alegraron, celebraron, porque Dios les habló de su vida, de su ministerio, de su casa, de su familia, de sus estudios, de su negocio, de su profesión. Les habló de su matrimonio. En fin, Dios les habló acerca de algo bueno. Y lo compartieron. Se lo hicieron saber, al igual que José, aquellos que estaban cerca de él. Tú no sabes que estuve el domingo pasado en la casa del Señor y recibí una palabra, recibí una promesa. Tú no sabes que tuve un sueño, tuve una visión. Tú no sabes que un profeta vino de parte de Dios y me profetizó. Y eso fue motivo de gozo, de alegría, de felicidad. No sabiendo que por causa de lo que Dios determinó hacer con tu vida, estamos acá, iglesia, las aflicciones no se harán esperar. José tenía una promesa de gloria. Dios en el sueño o en los sueños que le había dado, le mostraba que él reinaba, que él gobernaba. Dios nunca le habló de aflicción. Dios nunca le habló de prueba. Dios nunca le habló de persecución. Dios no le habló de lo que después de haber soñado le comenzó a suceder. Y ahí es donde muchas veces quedamos así, bueno, ¿y esto qué fue? ¿Sería Dios o fue el diablo el que me habló? Sí, porque eso es lo que suele pasar. El creyente puede entrar en un desconcierto. Puede quedar un poco desubicado. Dios mío, pero esto no fue lo que tú me hablaste. Tú me hablaste de una vida sana, de una vida próspera. Tú me hablaste de una familia unida. Me hablaste de un buen empleo. Me hablaste de un negocio bendecido, de tantas cosas buenas. Pero lo que yo estoy viviendo es todo lo contrario. ¿Qué pasó, Señor? Aflicciones del tiempo presente. A raíz de lo que José soñó, entonces se produjo la envidia en sus hermanos. De por sí que ellos no estaban muy contentos con él. Ustedes lo saben, ¿verdad? Su padre Jacob, dice la escritura, que le había hecho una túnica de colores. Y esa túnica tiene significado. Más adelante lo estaremos estudiando. El muchacho también era bueno para informarle a su papá. Si estamos acá. El hombre le hablaba de las cosas que hacían sus hermanos y esto a ellos tampoco era que les gustaba mucho. Así hay creyentes que son buenos para decir las cosas y está bien, pero por esa razón los hermanos en la fe se comienzan a incomodar. Se incomodan con el que está haciendo lo bueno, lo correcto. Se molestan. Ya le van a decir al pastor que yo me vine a jugar bien la oración. Ya le van a decir que antes de llegar al ayuno me comí una arepa con huevo allá en la esquina.
Ya le van a decir que yo estaba bailando música mundana. O sea, José le hacía saber a su padre lo que hacían sus hermanos, y esto los molestaba, los incomodaba. Sus hermanos estaban cuidando las ovejas. Su padre lo envía a donde están sus hermanos, y ustedes saben que sus hermanos primero pensaron matarlo. Su hermano mayor, o Judá, Rubén, ellos evitaron que lo mataran y deciden ¿qué? Venderlo. Él les suplicaba que no lo vendieran, sin embargo lo vendieron como un esclavo. ¿Qué tuvieron que hacer para venderlo como un esclavo? Tuvieron que despojarlo de la túnica que lo identificaba, porque hay cosas que te dan identidad, y para que te puedan ver como lo que no eres, muchos van a quitarte ese atuendo. Si estamos acá, te van a quitar esa cobertura, ese vestido que te muestra como realmente tú eres, para hacerte ver como lo que no eres. Sí, porque eso es lo que el diablo utiliza. Te desnudan y te muestran como un pecador, como alguien que no tiene identidad, que no se identifica como un hijo de Dios. Entonces ellos lo venden, y ustedes conocen, José llega a Egipto y comienza a vivir una vida de esclavo. Siendo un esclavo, es acusado de un intento de violación, algo que nunca hizo José. Aflicciones, eso no se lo mostró Dios. Dios nunca le dijo que sus hermanos lo venderían, que iría a Egipto y viviría como esclavo, que luego lo acusarían de un delito que no cometió. Pero sabes una cosa, tuvo que soportar. ¿Sabes por qué soportaba? Porque amaba a Dios y porque conservaba una promesa que Dios le había dado. Él sabía que las aflicciones que estaban viviendo eran temporales, eran pasajeras, que no era el lugar que Dios le había mostrado donde él se iba a quedar, que donde él estaba era un lugar por donde estaba pasando, pero no era el lugar donde Dios lo iba a dejar. Hay gente que cuando comienza a ver las cosas contrarias a lo que Dios le ha dicho, entonces se desaniman, entonces se desmotivan, entonces se comienzan a quejar, entonces comienzan a desmayar, entonces quieren volver atrás. José pudo haber cedido a la tentación, pero no lo hizo. En medio de la aflicción vendrá la tentación. En medio de la prueba, Dios te promete algo. Y para darte lo que te prometió, te probará. Pero no solamente estarás atravesando la prueba que Dios está permitiendo, también estarás sufriendo la persecución del diablo. La prueba permitida por Dios y la persecución del diablo. El diablo lo perseguía a través de una mujer, lo acosaba. Quería que se acostara con ella. Él pudo haber tomado como justificación que Dios lo había abandonado, que Dios se había olvidado de él, que lo que Dios le había prometido ya no se cumpliría.
O peor, pudo haber pensado que de esa manera era que Dios lo iba a llevar a donde un día se lo había mostrado. Pero esa no es la forma de Dios hacer las cosas. Así que él tuvo que soportar. Acusado de un delito, de un pecado que no cometió, fue enviado a la cárcel. Y en la cárcel, Dios estaba con él, dice la Escritura. Interpretó unos sueños. Los sueños tal cual como los interpretó se cumplieron. Pero después que los sueños se cumplieron, quien supuestamente se debía acordar de él, dice la Escritura que se olvidó. Y tuvieron que pasar 2 años hasta que Faraón tuvo un sueño. Estamos acá. Y entonces no había quien interpretara los sueños que tuvo Faraón. Fueron 2 sueños con un mismo significado. Y ahí el copero se acordó de José. Y habló de José delante de Faraón. Y Faraón lo envió a buscar. Y José pudo interpretar los sueños que había tenido Faraón. Cuando José interpreta los sueños que había tenido Faraón, entonces él dice: habrá otro hombre como este en quien esté el Espíritu de los dioses. Habrá otro hombre que pueda cumplir, sí, con lo que Dios a él le ha revelado que hay que hacer durante los años que vienen. No hay nadie más. Era José. Lo que Dios le había prometido apenas se comenzaba a cumplir. La aflicción que había vivido José no se comparaba con la gloria que desde ese momento iba a comenzar a experimentar. Las aflicciones del tiempo presente. Usted tiene que estar convencido que lo que usted está viviendo en este momento no se compara con lo que usted va a vivir. Que usted está pasando por pruebas, por dificultades. Que tiene dificultades financieras. Que tiene problemas en la salud. Que tiene problemas en el hogar. Que el enemigo lo está atacando con brujería, con hechicería. Que lo están difamando. Que el ministerio se ha detenido, está estancado. Usted no tiene por qué desanimarse. Usted tiene que creer a lo que Dios le dijo. Usted tiene que fortalecerse en el Señor. José no hubiese llegado a ser el gobernador de Egipto. Escúchame bien. Si no hubiese sabido vivir el tiempo de la aflicción. El problema de muchos es que no saben vivir el tiempo de la aflicción. José vivió como dice la Escritura. Convencido que las aflicciones del tiempo presente eran temporales, eran pasajeras. Él estaba convencido, sabía que esas aflicciones en cualquier momento pasarían. Yo no sé con qué te estés sintiendo afligido en este momento. Si es un hijo, si es una hija. Sí. Porque a veces la desobediencia, la rebeldía del hijo
es motivo de aflicción. No se tiene paz, no se tiene gozo. Hay una congoja en el corazón. Y lo peor, que muchos llegan a creer que lo que Dios dijo acerca de ese hijo, de esa hija, no se cumplirá, que sus ojos no lo verán. Y es un grave error. Usted tiene que estar convencido que lo que Dios le prometió, eso es lo que se cumplirá. Pero si usted deja de creer, usted no lo va a ver. José vivió las aflicciones de las que la Biblia no está hablando, pero estaba convencido que él iba a ver una gloria que no se iba a comparar con las aflicciones por donde había pasado. La vida le cambió. José, 13 años, escúchame bien, de aflicción. 17 años tenía José cuando llegó a Egipto. 13 años de aflicción. A los 30 años comenzó a gobernar. Murió de 110 años. ¿Cuántos años de aflicción? 13 años de aflicción. ¿Cuántos años viviendo bajo la gloria de Dios? Y hay gente que se desespera. Iglesia, no estamos jugando. El hombre vivió 80 años de la gloria. 80 años viviendo como príncipe. 80 años gobernando. Pero ¿sabes una cosa? Consideró aquellos 13 años como algo pasajero. Y hay gente que se desespera. Comete errores que nunca debió haber cometido. El otro ejemplo del que te quiero hablar es de David. Las edades son muy similares. David no pidió que lo ungieran como rey. Fue Dios quien decidió que David sería rey. Y por Dios haber decidido que David fuera rey, entonces le vinieron las aflicciones que no estaba viviendo. Dios decide hacer algo contigo. Y tienes que estar preparado. Dios te va a bendecir y tienes que estar preparado. Es que queremos las cosas así. Sí, a muchos le han vendido ese evangelio. Ya, pero a mí me gusta Jesús porque Jesús más claro no podía ser. Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Al que le dijo que le quería seguir, le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Era claro. Pero hoy día usted sabe que a muchos les están entregando casa, carro y beca. Sí, en paquete. Toma. No le hablan de que en este camino el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones.
Sí. Es que las aflicciones no se van a hacer esperar. Pero usted tiene que estar convencido, primero, escúchame bien, que esas aflicciones tienen una razón de ser. Eso no vino por venir. Esa es la consecuencia de lo que Dios te prometió, de lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Es que en medio de la aflicción Dios te está observando. En medio de la aflicción muchos se enfrían, se debilitan, se desaniman, dejan todo tirado. Dicen, ay, no tengo ganas ni de bañarme. No, hay gente que no se baña ni que no esté pasando por aflicción, pero hay otros que en medio de la aflicción pierden el deseo de continuar, pierden el deseo de vivir, quieren dejarlo todo tirado. Pero usted tiene que entender que en medio de la aflicción usted se tiene que fortalecer en el Señor. Usted tiene que sacar fuerzas de la debilidad en la que usted está. Sí. Usted no puede darle lugar al diablo. A David lo ungen. Está ungido. Le está sirviendo a un rey desechado. Mas sin embargo ese rey no lo ve como debió haberlo visto. Lo vio como su enemigo. Se levantó contra él y comenzó a perseguirlo. Vino la aflicción, la persecución. Se cree que el tiempo de persecución que tuvo que soportar David fueron unos 15 años. Sí. David nace y se cree que Saúl llevaba unos 25 años en el reino. Soportó unos 15 años. Porque a los 30 años comenzó a reinar. Pero para poder reinar, primero tuvo que pasar por un tiempo de ¿qué? De aflicción. Y ese es el tiempo por donde muchos no quieren pasar. Mire, los ministerios pasamos por tiempos de aflicciones. Tiempo donde muchos se levantan, donde muchos se rebelan, se rebeldizan. Tiempo donde lo que la gente diezma, ofrenda, no alcanza para cubrir la necesidad. Tiempo donde muchos no se quieren congregar. Donde cosas de la nada, de un momento a otro, se comienzan a dañar. Es una cosa tremenda. Y uno trata de buscar la explicación. El que me diga que esto no le ha sucedido, entonces no está viviendo el evangelio de Jesucristo. Pero aquí me dicen, pastor, el platillo de la batería se dañó. Vale 800 y tanto. El sonido se desajustó. La luz aumentó. Y por ahí comienza uno a escuchar. Y son cosas que uno dice, Dios mío, una cosa por aquí, otra cosa por acá y otra cosa por allá. Pero no creas tú que lo que está sucediendo es algo que Dios no lo está viendo. Es algo que Dios no lo está permitiendo. Dios lo está viendo, lo está permitiendo, pero también te está observando.
Iglesia, David esperó. David soportó. Y por haber soportado, entonces pudo experimentar la gloria. Él sabía que el tiempo de la aflicción pasaría. Usted tiene que saber que el tiempo de la dificultad, de la necesidad, de la escasez va a pasar. Usted tiene que estar convencido de eso. Pero si usted está convencido de que de allí usted no va a salir, de que de donde usted cayó no se va a levantar, de que la situación por la que usted está atravesando no va a cambiar, usted está perdido. Usted está perdido. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Si estamos acá, usted tiene que saber lo que viene para su vida. Usted tiene que saber lo que viene para su casa. Usted tiene que saber lo que viene para su familia. Usted tiene que saber lo que viene para su ministerio. Usted tiene que estar convencido que lo que Dios le ha dicho viene. No lo estoy viendo, no lo estoy viviendo, no está pasando, pero de que viene, viene. El que lo prometió es fiel, Él me lo dijo y Él lo cumplirá. Él nunca ha mentido y nunca fallará. Iglesia, no te dejes engañar del diablo. No le creas a sus mentiras. No dudes de lo que Dios te ha dicho. Viene. ¿Qué es lo que dice la Escritura? En el Salmo 23. El bien y la misericordia. ¿Qué es lo que sucederá? Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mira, yo tengo que decirte, hay algo que me está siguiendo. Hay algo que me está siguiendo. Hay algo que me está siguiendo. Usted tiene que creerlo. Hay algo que me está siguiendo y me va a alcanzar. Está a punto de alcanzarme. Yo lo estoy creyendo. La aflicción no vino por venir. La aflicción no vino por venir. La aflicción es la antesala de lo que vendrá. Es un anuncio, es un aviso de que las cosas están a punto de cambiar. De que el problema, de que la dificultad van a finalizar. Yo me siento con mi esposa y ya no hacemos otra cosa sino es reírnos. Porque ya hemos llorado, ya nos hemos entristecido, ya nos hemos trasnochado. En algunos casos se nos fue hasta el apetito. Tengo que decirlo, porque era una cosa y la otra y ya yo decía, definitivamente, te lo tengo que decir. Yo lo tengo escrito para el día que Dios me lo diga. Yo le dije a Dios, Dios, yo no soy Job. No, se lo dije. Le dije, Señor, ven acá. ¿No será que tú te equivocaste? Yo no soy Job.
Ya, Señor, ya. Hoy me mandaron un mensaje. Y como la persona vio que yo el mensaje ni lo he mirado, se lo mandó a alguien cercano a mí para que me lo hiciera llegar. Y es tremendo, porque yo sé que el mensaje no es nada bueno. Y yo no lo quise mirar. Y me lo mandas con otra persona para que yo lo mirara. Y yo, ay, Señor, esto es una bendición. Iglesia, pero sabes una cosa, con lágrimas en mis ojos, en la presencia del Señor, el día de ayer, el Señor me respondía y me decía: lo que estás viviendo ahora es el anuncio de lo que vendrá. Me dice: las aflicciones del tiempo presente, lo que tú estás viviendo en este momento, algún día lo tendrás que contar. Muchos lo van a escuchar y entonces entenderán por qué has llegado donde yo te he llevado. Las aflicciones del tiempo presente no son para que nos detengamos. No debemos cometer ese error. David no se desanimó. David no tocó a Saúl porque él decía: si lo toco voy a pecar porque es el ungido de Jehová. ¿Qué fue lo que Dios quiso que sucediera? Que David soportara. Cuando David soportó todo lo que Dios quiso que David soportara, entonces le dijo: ahora sí te voy a dar la gloria que te había prometido. Iglesia, usted quiere ver la gloria de Dios en su vida. Y cuando te hablo de gloria, no te estoy hablando de cualquier cosa. Que donde se mete la gloria de Dios, literalmente las cosas cambian. O sea, nada sigue siendo igual. Donde llega la gloria de Dios, no queda sombra de las cosas que eran. La bendición de Dios es integral. No hay área que no sea afectada. Todo lo que necesite de la intervención de Dios, la gloria inmediatamente llega, las cosas cambian. Pero eso hay que creerlo. Estoy finalizando, pero quiero que mires conmigo lo que dice Lamentaciones 3:32. Dice: antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. No aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Amén. Mira, Dios aflige, pero también dice la Escritura que Él se compadece. Cuando David pecó censando al pueblo, el profeta vino donde él y le dio 3 opciones. El castigo de Dios vendría y le dijo: tienes que escoger. Cuando David supo que uno de los castigos que le sobrevendrían era caer en manos de los hombres, dijo: caigamos en las manos de Dios y no en las de los hombres.
porque los hombres son crueles. Él sabía que si caía en las manos de Dios, Dios es Dios de misericordia. Mire, yo no le digo esto con el ánimo de que usted siga pecando. Pero tengo que decirte que si tú te has arrepentido, si tú estás arrepentido y tu arrepentimiento detuvo la consecuencia, el castigo, o podríamos decir, recibiste el perdón, pero el castigo, la consecuencia, de alguna manera es inevitable. Dios es un Dios de misericordia, que en medio de lo que el ser humano está sufriendo, padeciendo como consecuencia, extiende su mano y detiene el castigo. Ese es Dios. Yo conozco a Dios porque yo lo he visto, a mí me ha sucedido. Soy consciente de que muchas cosas daban para que ya yo no estuviera aquí, pero Dios en su misericordia detuvo el castigo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que aun cuando Él aflige, Él también se compadece. Así que la aflicción no es por Dios querer afligir. Dios busca de nosotros, en medio de la aflicción, la adoración que no estamos dispuestos a dar. Escucha bien, hay una adoración que muchas veces le negamos a Dios. Y cuando estamos en la aflicción, es lo que muchas veces menos queremos hacer. Y Dios busca que en medio de la aflicción nosotros le adoremos. ¿Cómo es eso, pastor? Tu amor por Dios tiene que ser más fuerte que tu dolor. Tu adoración tiene que ser más fuerte que tu aflicción. ¿Cómo me repuse de lo que yo estaba viviendo? Adorando. No veía salida y me puse a adorar. Y me di cuenta que sí podía adorar. Le estaba creyendo la mentira al diablo. Y cuando comencé a adorar, las cosas comenzaron a cambiar. Y dije, wow, Señor, pero si tú estabas esperando era que yo te adorara. Qué error el que yo estaba cometiendo. Qué bueno que hizo Pablo y Silas en medio de la aflicción. Ellos adoraron. Y cuando adoraron, ¿qué fue lo que sucedió? Las puertas de las cárceles, ¿qué? Se abrieron. Las cadenas se soltaron, se rompieron. La aflicción del tiempo presente no se comparó con la gloria que ellos vivieron. ¿Por qué la vivieron? Porque en medio de la aflicción ellos adoraron. Asumimos actitudes incorrectas y eso no es lo que Dios espera. Dice el Salmo 40:17: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios, no te tardes. Aunque afligido y necesitado, Dios piensa en ti. En otras palabras, Dios no se olvida de ti. David, el rey David, se afligió, pero cuando estuvo afligido, él decía, Dios piensa en mí. No dijo, Dios se olvidó de mí. Sí estamos acá. Oye, es tremendo. Porque David dijo, Dios piensa en mí. Pero muchos dicen, Dios se olvidó de mí. Porque es lo que el diablo quiere que tú hagas, que tú concibas, que tú aceptes en tu corazón. ¿Para qué? Para que le des lugar y hagas cosas contrarias a la voluntad de Dios.
Así que usted tiene que prestar atención. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Iglesia, el mensaje en esta noche son aflicciones pasajeras. Yo vine de parte de Dios en esta noche para decirte que la aflicción por la que tú estás pasando es una aflicción pasajera. Eso vine a decirte de parte de Dios, porque eso es lo que dice. Porque eso es lo que dice en 2 de Corintios 4:17. Dice, nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Estamos acá. Mira lo que dice, que nuestros sufrimientos son pequeños. Dice que son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria, dice la palabra de Dios, y grandiosa a la que ellos nos conducen. Usted tiene que creer que la aflicción, como veíamos el domingo, el desierto te conduce, te lleva al cumplimiento. Bueno, para que no se les olvide, la aflicción, iglesia, la aflicción dice que es pasajera y pequeña en comparación a la gloria, y que la aflicción nos conduce a esa gloria que no se compara con la aflicción. Así que yo no sé qué puedas estar viviendo tú hoy, pero mañana cuando estés gozando tú dices, ¿qué tan poquito pagué para tener todo lo que tengo ahora? ¿Qué tan poquito viví? Iglesia, por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. O sea, nosotros tenemos una victoria garantizada. El diablo no puede ir más allá que a donde Dios se lo ha permitido. El diablo no te puede tocar sin que Dios se lo permita. Y no te va a poder tocar. Lo que tú estás viviendo es temporal. A lo mejor puedes finalizar esta misma noche. Puedes finalizar mañana. Puedes finalizar este mismo mes. Pero tú tienes que creerlo y tienes que celebrarlo dándole la gloria a Dios.